Quería hacer aquí una pausa porque cuando hablas de ventilación, aquí comentabas que en espacios interiores la ventilación es muy, muy importante. En España, sobre todo en los colegios, bueno, existe una regulación que se llama RITE, que es una regulación sobre instalaciones térmicas de edificios, y los colegios bueno, están bajo esa regulación. ¿Qué ocurre? El RITE está aprobado por Real Decreto en 2007 y no tiene carácter retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los colegios que hayan sido hechos antes del 2007 o que no hayan sufrido una reforma, pues no cumplen la regulación. No solamente no cumplen la regulación, sino que no la van a cumplir nunca. ¿Y cuántos colegios se han hecho después del 2007 o se han reformado después del 2007? Pues prácticamente ninguno. ¿Qué significa eso? Que la regulación sobre ventilación la incumplen prácticamente todos los colegios de este país. ¿Cuál es el riesgo? ¿Hablamos un poco de CO2, José Luis, te parece? Sí, de acuerdo. Pues el CO2 es una manera, o sea, lo de la ventilación es un tema complejo, ¿no? Y entonces muy técnico. Y bueno, pues hay muy buenos técnicos en España y tal, pero bueno, para la gente de la calle, una forma fácil de cuantificar esto es el CO2. ¿Por qué? Pues hay CO2 afuera y esto tiene que ver con el cambio climático y tal, pero hay como 400 partes por millón. De cada millón de moléculas en el aire, 400 son de CO2, ¿no? Pero los humanos exhalamos CO2, entonces en un sitio interior donde tenemos las paredes, pues el CO2 se va acumulando, ¿no? Y nos sirve para ver cuánto aire exhalado hay en ese sitio y es como se ve en esa transparencia, pues exhalamos, una persona infectada exhala el virus y exhala CO2 y te permite, y hemos escrito un artículo, pero eso es más científico, pero te permite, digamos, saber cuánto aire exhalado hay ahí y de un sitio que a lo mejor no sabes nada si está bien o mal ventilado, pues sí lo puedes saber, ¿no? Entonces, ¿qué es un medidor de CO2? Pues un chisme como este, a ver que salga en la cámara. Pues veis aquí, Mira, ahí porque lo estoy vemos yo y estoy mejor. respirando, son 769 partes por millón, ¿no? Yo tengo mejor ventilación que tú, ¿eh? 568, fíjate. Es que aquí tenemos el humo de los incendios y tenemos por eso las ventanas cerradas. Claro. Pero cuéntanos, ¿para qué sirve un aparato como este? Pues te sirve, a ver, tú lo tienes en una clase o en cualquier sitio y lo tienes aquí. Uy, está subiendo mucho, me cago en la madre. Es que le acabo de cambiar las pilas. Lo tengo, ahora sí que lo tengo muy mal ventilado. Bueno, Entonces, si estás en una clase y ves un número de 2000, eso quiere decir que tienes que salir de allí corriendo. ¿cuál Porque sería? ¿Cuál está sería? muy Bueno, mal el ventilado. coste, yo deciros, he adquirido este, claro, cuando hablo aquí cerca, esto subirá, ¿no? Pero el coste de un aparato como estos está en torno a los ciento y pico euros. Hay diferentes modelos. Este es un muy buen modelo eh, Uh -huh. que te lo envían a casa, y esto lo pueden tener todas las aulas. Y se hizo un estudio, José Luis, yo no sé si sabías esto, se hizo un estudio de la Unión Europea que acudieron a diferentes colegios europeos y entre ellos en España fueron a los colegios de Madrid. ¿Sabes cuántos colegios en España tenían tasas superiores a 1000 de todos los que visitaron? Bastantes. 99%. ¿Qué ocurre cuando la tasa está por encima de 1000? ¿Qué nos dice eso? Eso quiere decir que eso es que no hay suficiente ventilación y que eso es peligroso, ¿no? Porque el virus que está saliendo de la gente se está acumulando en el aire y no le estamos dando salida al exterior suficientemente deprisa, ¿no? Entonces, sí que, pues sí, hombre, 150 euros es caro, pero a lo mejor, pues, cada colegio puede comprar por lo menos uno, ¿no? Y ponerlo en un aula 10 minutos, en la siguiente aula 10 minutos, estos aparatos lo miden muy deprisa y entonces te das una idea rápidamente de porque, por ejemplo, en un colegio, pues seguramente hay aulas que están mucho peor que otras, ¿no? Porque tienen menos ventanas o porque a lo mejor no tienen ventanas, tal y cual, porque están en un piso de abajo. Entonces, rápidamente identificar cuáles son los peores sitios y entonces allí enfocarlo, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las aulas que están peor, ¿no? Vale, O en la industria lo mismo, ¿no? aquí vemos, porque en España todos los protocolos nos han dicho, bueno, abran la ventana 10 minutitos antes de empezar la clase. Ese es el protocolo de ventilación. No, 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 no. Eso me da risa. Ventilación quiere decir tener las ventanas abiertas continuamente, ¿no? Y No 10 que se minutos antes, José Luis. No, no, hombre, 10 minutos antes ayuda, pero en realidad antes no es cuando importa. O sea, la ventilación es que el virus que está una persona infectada en esa habitación está exhalando en ese mismo momento. Si tienes las ventanas cerradas,
se va acumulando, se va acumulando. Luego ventilas una hora más tarde, tienes mucho virus que ha estado respirando todo el mundo. Entonces, de lo que se trata es tener las ventanas abiertas al mismo tiempo para que a la vez que una persona está exhalando virus, el virus se empieza a ir afuera, ¿no? Como el humo. Es como igual que tienes a alguien fumando y entonces en una habitación y pues no vas a dejar que se acumule el humo. Abres la ventana para que inmediatamente al salir el humo de la persona y del cigarro se vaya yendo afuera, ¿no? Eso es ventilar. Vale. Si hiciésemos el experimento de ir a clases y medirlo, ya os aseguro que prácticamente la totalidad, al incumplir la ley de RITE, bueno, no la incumple en realidad, porque como he dicho, no es con carácter retroactivo, pero prácticamente ningún colegio tiene las aulas bien ventiladas. Así que si os dicen, oye, no, hemos abierto las ventanas 10 minutos, no es suficiente. ¿Qué podemos hacer, José Luis? Hay que adaptarse, claro, depende de la situación y del clima y lo que sea, pero hay que tratar de adaptarse y abrir las ventanas lo más posible. Aunque haya haga calor o aunque haga frío, pues si hace frío que lleven más abrigos. Y luego pues, también, pues si ya no se puede ventilar más, por la razón que sea, entonces hay que filtrar, ¿no? Hay diferentes formas de quitar el virus que está en el aire. La más eficiente, la más barata, la que no tiene ninguna contraindicación es filtrar. ¿Qué es un filtro? Pues es como una mascarilla, pero en vez de una mascarilla es un filtro que nos ponemos. Y estos otros tipos de filtros pues hacen lo mismo, pero sin que nos lo pongamos, no quitan el virus del aire. Por ejemplo, esa caja que se ve a la izquierda abajo, pues eso es un filtro EPA, se llama, ¿no? Y entonces, ¿eso qué es? Pues es una caja que lo enchufas a la pared, tiene un ventilador, chupa aire de la habitación. Cualquier virus que esté ahí en el aire se queda en el filtro y allí se muere y sale el aire limpio a la habitación, ¿no? Entonces, funcionan muy bien y se usan mucho para la contaminación. Aquí, pues con esto de los incendios, pues también sirven para eso, ¿no? Y también sirven para el virus. ¿Qué problema tienen? Que son caros, ¿no? Entonces, una cosa que se puede hacer, pues es hacer un filtro más barato con un ventilador, ¿no? Que es lo que se ve arriba a la derecha, ¿no? Y tienes un ventilador, que es la caja que está a la derecha, que es un ventilador de esos de caja de Estados Unidos, y le pones un filtro como los que hay en las instalaciones de aire acondicionado. Me dice un compañero de la Universidad de Zaragoza que en España, o sea, en Estados Unidos estos filtros son muy fáciles de encontrar porque en todas las casas los tenemos y hay que cambiarlos más frecuentemente. Que en España esto es menos frecuente porque en las casas la calefacción es por radiadores, no es por pero son más difíciles de encontrar, pero se pueden encontrar, ¿no? Se pueden comprar también. José Luis, yo he hecho una labor exhaustiva de buscar, bueno, pues para que la gente se lo pudiera hacer. El gran problema con el que yo me he encontrado es encontrar un ventilador plano, como el que hay aquí. Es bastante difícil porque los que se suelen encontrar en España tienen botones, están abombados, pero bueno, hay alguna solución. Y decir que en la carpeta de ventilación y filtros EPA que está aquí en el Dropbox, no solamente está la forma y los vídeos de gente en España que se ha hecho ya esto como actividad, porque ya hay vídeos en español de gente que están ahí publicados, sino también la guía para elegir un buen modelo para tu estancia. ¿Qué significa esto? La gente me escribe y de hecho, mira, yo no voy a hablar de modelos ni de marcas. ¿Por qué? Porque los filtros EPA se tienen que adecuar a cada sala, es decir, no es igual que un aula tenga 100 metros cuadrados que un aula tenga 25. Lo mismo para un salón, lo mismo para una oficina. Cosas a tener en cuenta y todo esto lo tenéis en el Dropbox. La calculadora la he simplificado lo máximo posible y tienes unas celdas en amarillo que son las que tienes que rellenar y tienes que poner los metros cuadrados de la estancia, si es un aula 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, lo pones, la altura del techo. Y cuando compras un filtro EPA te dan una tasa, que es esto que veis aquí abajo, que pone CADR, y tenéis que poner ese numerito. Os va a decir si el filtro que estáis intentando comprar es suficiente o no. También tendréis que decir, oye, mi habitación está muy bien ventilada, mi habitación está fatal ventilada, y si pones esas 4 cosas, te va a decir si es óptimo o no es óptimo. Así que es muy sencillo de usar, acudir a ese Dropbox, lo hacéis vosotros y os vais a dar cuenta. Una de las preguntas que nos hacen siempre, José Luis, oye, he comprado un filtro EPA, ¿me puedo quitar la mascarilla? ¿Sí o no? No. Son capas de protección. Esto sí es lo que preguntan a todas horas y esto se ve bien en esa transparencia que has puesto, ¿no? O sea,
para, déjame que la explique un momento. Estas barras azules que están en el eje de la izquierda es la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, y es para el caso del coro que acabamos de terminar la publicación, ¿no? Entonces se contagiaron el 80 y tantos por ciento y es la barra de la izquierda, ¿no? Ujú. Y entonces las otras 4 barras a la derecha, que son más bajas, alrededor del 40-50%, si solo haces una cosa. Por ejemplo, si solo ventilas más, o si solo pones un filtro EPA, o si solo te pones mascarillas, o si solo bajas el tiempo a la mitad. Vale, Todas ayudan. vamos a ayudar a la gente, José Luis, perdona que te interrumpa, porque claro, la transparencia está en inglés, hay mucha gente que no sabe inglés, con lo cual vamos a ayudarles. La barra de la izquierda, que pone 80 y algo por ciento, es lo que ocurrió en realidad. Oye, pues si no haces nada, estás en un entorno interior, este coro, porque es un caso concreto, se contagiaron el 80 y pico por ciento, pues tienes una probabilidad de infectarte del 80 y tantos por ciento. La siguiente barra a la derecha, vemos que baja hasta un 55 más o menos, y es incrementar la ventilación. Vemos como ya hay una bajada importante de la probabilidad de contagiarse solamente si ventilas mejor. Hay muchos colegios que me dicen, oye Pablo, vamos a comprar un filtro EPA. Bueno, pues ahora lo vamos a ver también, ¿no? Pero abrir las ventanas, ventilar bien, que haya corrientes, veis cómo dramáticamente baja. Siguiente, vemos que sube un poquito hasta casi un 60. Añadir un filtro EPA portátil, es decir, la probabilidad de contagiarte sería un 80 y tantos. Si añades solamente un filtro EPA, te bajaría hasta un 58 más o menos, ¿no? Siguiente barra, es que veo poco desde aquí, ¿eh? Llevar una mascarilla quirúrgica bien ajustada. Eso, bien ajustada, vamos a repetir, que no tenga estos agujeros por los laterales. Si solo llevo la mascarilla quirúrgica, bajaría de un 80 y pico a un 40 y algo de probabilidad. ¿Veis cómo baja la mascarilla? Que dice la gente, ¿no funciona? Bueno, sí, pues aquí veis que prácticamente tienes la mitad de probabilidad de infectarte. ¿Cuál es el siguiente, José Luis? Que yo creo que lo ves mejor que yo, el que está a la derecha. Sí. Si cambias la duración, ¿eh? El ensayo del coro eran 2 horas y media, vamos a decir que solo se reúnen 1 hora y cuarto, ¿no? Entonces también baja a la mitad, ¿no? Esto es muy importante porque decías tú el tiempo también, claro, porque esto hay que pensar que esto es como una dosis. Cuanta más dosis te veas expuesto, es decir, cuanto más tiempo estés dentro de un entorno donde están flotando un patógeno que es peligroso, cuanto más tiempo estés en el interior, menos probabilidades tienes. De acuerdo, gracias por explicarlo más claramente que yo. No, no, no. Pero la cosa es, a mí también me preguntan esto siempre, si pongo el filtro EPA ya estoy seguro, si me pongo la mascarilla ya estoy seguro, ya puedo ir con mis padres en el apartamento. Digo, no, estás menos inseguro, ¿no? Pero si Menos puedes poner la inseguro. transparencia otra vez un momento, Sí, perdóname. son como capas de protección. Entonces, haces esas 4 cosas, una solo, y baja, digamos, el contagio a la mitad. Las haces todas juntas, ventilas, pones un filtro EPA, lo haces la mitad de tiempo y te pones las mascarillas y entonces sí que baja ya de un 80% a un 8%. Entonces, Esto vamos a digamos, recalcar, José Luis, porque esto es muy sí. importante. Los padres que nos estén viendo ahora, los directores de los colegios, la gente de las oficinas, si ustedes ventilan bien la zona, si la gente lleva mascarillas en el interior, si además tienen algún filtro EPA, si además no están demasiado tiempo ahí encerrados, haces todo eso y la probabilidad baja de un 80 y pico por ciento a un 8. Y la última, si además hiciésemos esto fuera, ¿qué pasaría, José Luis? Afuera prácticamente no hay contagios, ¿no? Depende un poco de los detalles, pero si mantienen la distancia, entonces afuera sería muy sorprendente, ¿no? Que hicieran este coro y que se viera muchos contagios, ¿no? O sea, a lo mejor ves uno, yo qué sé, el modelo dice que se ven 0, pero vamos, eso se sabe bien, ¿no? Y eso además no depende de lo que te creas, de lo que yo digo, eso es una cosa empírica, ¿no? Afuera es menos riesgo, eso está de acuerdo todo el mundo. Vale, y otra cosa que tú también haces hincapié, que estos los españoles nos encanta hablar muy alto, el estar en un entorno cerrado y el hablar muy alto, gritar, y por eso el tema de los bares y tal, también influye. Sin mascarilla, las probabilidades de infectarte con gente hablando muy alto, pues son más altas. Así que si podemos hablar un poquito más bajo, mejor. Sí. Y esto se sabe muy bien que cuando
Pues cuando respiramos, simplemente el acto de respirar salen de nosotros siempre algunas partículas, ¿no? Pero cuando hablamos son 10 veces más. ¿Por qué? Porque vibran las cuerdas vocales y porque decimos la T, la no sé qué, y estos procesos generan muchas más aerosoles, ¿no? No, ahora, si nos ponemos a gritar o a cantar muy fuerte y tal, esto ya aumenta 50 veces, ¿no? Filtros EPA, ¿dónde se colocan dentro de un aula o de una oficina? ¿Dónde los colocamos? ¿En la ventana, en el medio, arriba, abajo? Si no molestan, lo mejor sería ponerlos en el medio de la habitación, digamos, a la altura que respiramos, ¿no? Vale. Eso sería lo ideal porque así no hay, lo que dice la gente que lo estudia, pues a veces puedes poner un filtro en una esquina y depende de cómo somos las corrientes de aire, a lo mejor solo filtra el aire en esa esquina, ¿no? Tú te puedes imaginar que una habitación grande hay humo y entonces pones un filtro y el humo que está en otras partes no le llega al filtro. Entonces lo mejor, cuanto más al medio posible, mejor. Vale. Claro, no siempre se puede, ¿no? Entonces lo más que se pueda. Vale. ¿Ventanas y puertas abiertas mientras utilizamos el filtro es mejor o peor? Porque uno nos pregunta, ¿el volumen de aire a limpiar sube o favorecería la limpieza o ¿qué hacemos? Favorece. Siempre Vale. Las ventanas, si parte del virus sale por la ventana y parte del virus lo chupa y se queda en el filtro. Entonces, estos son las capas de protección, como decías, del coche, ¿no? Vale. Hay filtros EPA que tienen ozono, rayos ultravioleta, con o sin. No sé si se ha cortado. El No, ozono, se te ve perfectamente. O sea, mejor sin ozono, decías, José Luis. Sí, se ha cortado un momento. El ozono mal. Hay que mirar cualquier aparato de limpieza de aire, tienes que mirar que certifiquen que no hace ozono. El ozono es muy dañino, es un contaminante que mata a mucha gente, ¿no? Luego, que tienen rayos ultravioleta, que tienen otras cosas, yo recomendaría sin nada de eso, simplemente un filtro. ¿Por qué? Porque son más baratos y al final las otras cosas no son tan necesarias, ¿no? Quiero hacer una puntualización aquí, José Luis, porque sí. el tema del ozono sí que hay empresas profesionales que van a desinfectar zonas. Esto es algo distinto. Estamos hablando de los filtros EPA que incluyen ozono. Sí. Es algo distinto a la desinfección, donde estas empresas profesionales toman todo tipo de medidas, ventilan. Es algo absolutamente distinto. Estamos hablando de filtros EPA con ozono. Cuando no hay nadie. O sea, estas empresas van allí y lo desinfectan cuando hay nadie. O a veces el agua que bebemos se desinfecta con ozono. Entonces el ozono se puede usar de manera muy segura para desinfectar cuando no hay nadie. El problema es poner un aparato que hace ozono donde hay gente que va a respirar ese ozono. Eso es un error. Perfecto. Nos preguntan, ventiladores. ¿Los ventiladores funcionan o no? Esto es un poco confuso. Un ventilador no ventila, un ventilador mezcla, en el sentido técnico. Ventilar, cuando decimos hay que ventilar, queremos decir que hay que hacer que entre aire de afuera y que el aire que está dentro se vaya afuera. Eso es ventilar, ¿no? Poner un ventilador es mezclar. Si tiene un ventilador, pues lo mejor es ponerlo en la ventana. Ventana abierta, ventana abierta y el ventilador justo en el alféizar de la ventana, ¿no? Para que, cuidado que no se caiga en la calle, se caiga alguien, pero para que ayude a entrar aire o ayude a que el aire salga afuera, ¿no? Vale. Y sí, sobre todo eso sería lo mejor. Luego preguntan mucho, pero puede ser que si lo tienes en un aula le lleve el virus de una persona a otra si hace calor. Estas son cosas complejas, ¿no? Yo diría, si estás tomando las otras medidas, se pueden usar ventiladores para no tener calor. Vale. Esto no crea mayores problemas. Si no estás tomando ninguna medida, entonces pues ya es, bueno, entonces ya tienes otros problemas, ¿no? El ventilador no es tu problema. ¿Cómo convencemos a los equipos directivos de los coles y las AMPAs de que hagan inversiones en las medidas que habéis comentado durante el programa? Están más preocupados en desinfectar y, lo peor, a los padres nos toman por exagerados y si sacas este tema te metes en líos. Bueno, yo creo que los documentos del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Transición Tecnológica, como se llame, ecológica, estos documentos yo creo que es lo que va a tener más peso, ¿no? Porque entonces ya no es un científico que, claro, hay muchos bulos y muchas cosas, entonces a lo mejor les suena, si no saben, a que esto es otro bulo, ¿no? Entonces, no, darle los documentos del Ministerio de Sanidad donde dice que sí que hay que ventilar y sí que hay que poner filtros EPA. Yo creo que esto es lo que va, o de la OMS, si para países que a lo mejor los ministerios no han hecho esto, los documentos de la OMS donde recomienda ventilar. Esos documentos los hemos escrito nosotros. Los mismos científicos que hemos escrito las preguntas frecuentes, la OMS nos pidió ayuda para que le escribiéramos o le ayudásemos el documento de ventilación. Y dice lo mismo que estoy diciendo aquí.
Así que los que se cuestionen, oye, pero ¿esto quién lo dice? Pues lo dice una de las personas que ha puesto las pilas a la OMS, uno de los dos únicos científicos españoles que escribió la famosa carta que yo diría que ha cambiado el mundo. Recordaros que publicamos el otro día en Milenio Live un vídeo donde Donald Trump el 7 de febrero reconocía que este era un virus que se transmitía por el aire de su viva voz, con lo cual no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo muy real y algo que explicaría el altísimo número de contagios que tenemos en este país. José Luis, vamos con la ultimísima pregunta, porque esto es un sin parar. Yo entiendo que todavía hay muchas dudas, pero bueno, creo que hemos hoy, gracias a tu tiempo y a tu sapiencia, pues arrojado muchísima luz, ¿no? Julia nos pregunta, comedor escolar, ¿cómo y dónde deben guardar los alumnos sus mascarillas, sobre todo los peques? En algún sitio que los demás no vayan a tocar, ¿no? Pues a designar una mesa o poner como unos colgadores de estos que se pueden pegar a la pared y cada Los uno con su ganchitos. nombre, algo así. Unos ganchitos. Pero Eso es unos una... ganchitos, pero en realidad mucho mejor que fueran afuera, ¿no? Que Claro, dejen la porque... mascarilla allí, pero que luego se fueran afuera, ¿no? Bueno, José Luis Jiménez, doctor, profesor, desde Boulder, en Colorado, ha sido un honor que nos vuelvas a dedicar tiempo. Yo sé que eres una persona extremadamente ocupada, así que te agradezco infinitamente que has estado con nosotros en Radio El Respeto, aclarando tantas dudas. Vuelvo a recordar el trabajo enorme que habéis hecho en responder todas las preguntas habidas y por haber. Vas a añadir, y yo pues encantado de que me lo copies, el tema del coche, de las medidas de protección aquí. Ha sido un honor que vuelvas a Radio El Respeto. Me alegro que se te haya dado voz por todo el mundo, todas las televisiones te han llamado. Me alegro infinitamente porque se trata de, entre todos, pues cambiar las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias a ti por ayudarme a llegar a la gente, ¿no? Es difícil y yo no sabía cómo hacerlo, no me he dedicado a estas cosas antes. Bueno, pues entre todos vamos a hacer que todos estemos más protegidos. Muchísimas gracias, José Luis. Un fortísimo abrazo. Igualmente.